Una cita a ciegas fallida. Une al carpintero pobre con la heredera paralizada. Parte 1. La mesa equivocada. A veces el destino no llega con señales grandiosas, a veces solo se sienta en la mesa equivocada. Leo Márquez jamás había creído en las citas a ciegas. 31 años, carpintero de oficio, manos curtidas por la madera y el tiempo. Era un hombre sencillo, de pocas palabras y corazón honesto, acostumbrado al silencio del taller y al sonido del serrucho contra la madera noble. Esa noche, sin embargo, su hermana lo había convencido. Hazlo por mí, Leo, ella te gustará. Llevará un vestido azul y te estará esperando junto a la ventana. Él resopló nervioso mientras se acomodaba el cuello de la camisa frente al espejo. Nunca se sintió cómodo entre copas de cristal y manteles blancos, pero había dado su palabra. Y Leo Márquez era un hombre de palabra. El restaurante La Verona brillaba bajo la luz cálida de las lámparas de araña, velas encendidas, cristales reflejando destellos dorados, el murmullo elegante de conversaciones ajenas. Leo se ajustó la camisa una vez más, respiró hondo y buscó la mesa junto a la ventana, y la vio. Una mujer joven de cabello castaño claro, recogido en un moño suave, con un vestido azul medianoche que parecía brillar por sí mismo. Estaba sola, mirando hacia la calle con una expresión serena pero distante. Leo dio un paso adelante, sintiendo que el corazón le latía demasiado rápido. Se acercó con paso inseguro. ¿Perdón?, preguntó con voz ronca. ¿Eres...? Ella levantó la vista y lo observó con ojos color miel, sorprendida. Luego sonrió con amabilidad, una sonrisa que pareció iluminar todo el restaurante. No creo que seas para mí, dijo ella con suavidad, pero siéntate. Pareces necesitarlo más que yo. Leo se sonrojó hasta las orejas. Perdón, no quería molestarte. Ella rió, ligera, como si la vida no pesara nada. Entonces el destino también se equivocó contigo. Siéntate, al menos hasta que llegue la persona correcta. Y así, sin saberlo, el carpintero se sentó frente a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Hablaron como si se conocieran de toda la vida. Él le contó que construía mesas, sillas y sueños con las manos, que cada pieza de madera tenía su propia historia, sus propias cicatrices, su propio lenguaje. Ella escuchaba con una atención que él no estaba acostumbrado a recibir. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas?, preguntó Leo, relajándose poco a poco. Soy programadora, respondió ella jugando con la copa de agua. Trabajo desde casa, diseño sistemas, páginas web, cosas que la gente nunca ve pero que hacen que todo funcione. Como las vigas de una casa, reflexionó Leo. Ella lo miró sorprendida, exactamente como eso. Y solo cuando Leo notó la silla de ruedas metálica junto a ella, brillando tenuemente bajo la luz de las velas, comprendió que la vida también la había puesto a prueba. Tu silla, murmuró él con respeto, sin lástima. Ella lo interrumpió con dulzura. Sí, es parte de mí. Él sonrió con sinceridad. Entonces es lo menos interesante que tienes. Ella lo miró en silencio, y en ese instante el mundo dejó de sonar. El murmullo del restaurante desapareció. Solo existían ellos dos, una mesa equivocada y una conexión que ni el tiempo ni la razón podían explicar. Pero el hechizo se rompió cuando un hombre de traje entró al restaurante. Cabello canoso, perfectamente peinado, porte altivo, mirada dura como el acero. Se acercó directo a la mesa. Sandra, lo siento. Tuve una reunión más larga de lo previsto, dijo el hombre sin siquiera mirar a Leo. Leo se puso de pie, incómodo. Yo ya me iba. El hombre lo observó de arriba abajo, midiendo cada detalle con precisión quirúrgica. El peso de su mirada era como una sentencia. Gracias por acompañar a mi hija, dijo con frialdad cortés. Ahora cenaremos nosotros. Pero Sandra,
Con voz serena pero firme, añadió: «Papá, invitemos a Leo, me agrada su compañía». Y ese gesto simple pero valiente fue el primer desafío al destino y al orgullo de su padre. Parte 2. El regreso inesperado. Leo no pudo dormir aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba su risa, su voz, esa calma que transmitía sin esfuerzo. Le había pasado algo que no le ocurría desde hacía años. Una simple conversación había removido algo dentro de él, algo que ni la rutina ni el tiempo habían podido apagar. Al día siguiente, mientras lijaba una vieja mesa de roble en el taller, el eco de esa sonrisa aún lo acompañaba. Sus compañeros lo notaron enseguida. «Jefe, ¿le pasó algo anoche?», preguntó Javier, su ayudante, con una sonrisa pícara. «Tiene cara de que le dieron un buen golpe». Leo se rió sacudiendo la cabeza. «Nada de eso, solo me equivoqué de mesa». Pero aquella equivocación parecía perseguirlo. 3 días después, el sonido de la puerta del taller lo hizo levantar la cabeza del escritorio donde revisaba pedidos. Y ahí estaba ella, elegante, con una blusa clara de seda y el cabello suelto sobre los hombros, como si la luz del mediodía la siguiera a todas partes. «¿Cómo me encontraste?», preguntó él, incrédulo. «Google», respondió ella divertida. No sabía que Márquez Carpintería tenía tan buenas reseñas. Leo se pasó la mano por el cuello, incómodo y encantado a la vez. «Bueno, es un taller pequeño, pero decente. Por eso estoy aquí», dijo ella acercándose despacio, observando cada rincón con curiosidad genuina. «Necesito una mesa, pero no cualquiera». Leo frunció el ceño, intrigado. «¿Qué tipo de mesa?». Ella sonrió con misterio. «Quiero una que tenga historia, algo que haya sido creado con las manos de alguien que ama lo que hace». Aquella frase lo desarmó por completo. Sin pensarlo demasiado, aceptó el encargo. Le mostró los distintos tipos de madera: el cedro aromático, el nogal oscuro y profundo, el roble resistente, las vetas, las texturas, las posibilidades infinitas que escondía cada trozo de árbol convertido en arte. Y mientras hablaba, ella lo escuchaba con una atención que rara vez encontraba en alguien. No lo miraba como al carpintero humilde. Lo miraba como a un hombre con talento, con propósito, con alma. Los días pasaron y Sandra empezó a visitarlo con frecuencia. Traía café recién hecho, ideas para nuevos diseños y risas que llenaban el taller de vida. A veces se quedaba en silencio, solo observando cómo él trabajaba, admirando la precisión de sus manos, la paciencia con la que transformaba la madera bruta en belleza. Y Leo, sin saber cómo ni cuándo, comenzó a desear que esas tardes no se acabaran nunca. Una tarde, mientras él tallaba el borde de la mesa con delicadeza casi reverente, ella dijo algo que lo dejó completamente quieto. «¿Sabes qué me gusta de ti?». «¿Qué cosa?», preguntó él sin levantar la vista. «Que nunca intentas ayudarme cuando no lo necesito. La mayoría de la gente lo hace por costumbre o por pena. Tú no, tú esperas». Él levantó la mirada y sonrió. «Aprendí que la verdadera ayuda no se ofrece, se pide». Hubo un silencio, pero no era incómodo. Era de esos silencios que unen más que 1000 palabras. Y fue ahí cuando ella notó algo que no esperaba. Le gustaba estar con él más de lo que debería, mucho más. Pero en el mundo de Sandra no todo era tan sencillo como una mesa recién barnizada. Parte 3. El muro del orgullo. Su padre, don Ricardo Rivera, no tardó en enterarse de aquellas visitas, y la confrontó una tarde en la mansión familiar, con el ceño fruncido y el orgullo de siempre intacto. «¿Puedo saber quién es ese hombre con el que pasas tanto tiempo?», preguntó desde su despacho, sin levantar la vista de los documentos que revisaba. Sandra respiró hondo antes de contestar. «Se llama Leo».
Leo, ¿qué hace? Es carpintero. La palabra cayó como una piedra en medio del salón de mármol. El padre repitió la palabra lentamente, con desprecio apenas disimulado. Un carpintero. Tú, una ribera, con un hombre que trabaja con las manos. Sandra apretó los puños sobre las ruedas de su silla. Sí, justamente uno que trabaja con las manos y con el corazón. Don Ricardo cerró la carpeta con un golpe seco y caminó hacia ella, buscando contener su enojo. No entiendes, Sandra. No quiero que terminen dañándote. Papá, dijo ella con voz firme, no todos quieren dañarme. Eres vulnerable. No todos son como tú. No soy frágil, replicó ella con fuerza. Soy fuerte. Solo que tú nunca lo viste. Su voz tembló, pero no de miedo. Temblaba de decisión, de años de contención que finalmente estallaban. Don Ricardo se giró, sorprendido. Nunca la había visto hablar así, y sin embargo, aún no estaba listo para rendirse. Sandra, él no es de nuestro mundo. Ella lo miró directo a los ojos. Entonces quizás el problema sea nuestro mundo, no él. Y con eso, la conversación terminó. Esa noche, Sandra se encerró en su habitación y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. En el escritorio estaba el prototipo del sitio web que había estado creando para Leo en secreto, una plataforma sencilla donde los clientes podían encargar muebles personalizados, ver el proceso, elegir acabados. Lo había hecho por él, sin decírselo, porque quería verlo crecer, porque aunque aún no se lo había dicho en voz alta, ya lo amaba. Mientras tanto, en el taller, Leo la recordaba a cada golpe de martillo. Su risa, su mirada, esa forma en que lo hacía sentir suficiente. No por lo que tenía, sino por lo que era. Y fue entonces cuando comprendió que, aunque no lo buscaba, ya no podía vivir sin ella. Pero el amor, cuando nace entre dos mundos, siempre llega con pruebas, y la suya estaba a punto de empezar. Parte 4. La visita del empresario. A veces lo que más cuesta derribar no son las paredes, sino los prejuicios. Habían pasado semanas desde que Sandra y Leo comenzaron a verse abiertamente. Las visitas al taller se habían vuelto rutina, las risas cada vez más naturales, los silencios cada vez más significativos. Él le enseñaba a tallar pequeñas piezas de madera. Ella, entre risas nerviosas, trataba de imitarlo. Al final del día siempre terminaban riéndose de los bordes torcidos o de los intentos fallidos. A Leo le gustaba verla así sin miedo, sin la sombra de la compasión que tanto odiaba. Pero no todos compartían esa mirada. Don Ricardo, el padre de Sandra, no soportaba ver el cambio. Para él, cada sonrisa de su hija junto a Leo era una amenaza a todo lo que había construido. Veía a ese hombre como una grieta en la pared perfecta de su apellido. Una noche, sin previo aviso, apareció en el taller. Era tarde. Leo estaba solo, recogiendo herramientas, cuando escuchó el sonido de pasos firmes sobre el piso de madera. Al levantar la vista, lo vio el hombre que lo había medido con desprecio aquella noche en el restaurante. «Señor Rivera», saludó Leo, sorprendido pero sin intimidarse. El empresario lo observó con la misma expresión fría que usaría frente a un empleado rebelde. «Necesitamos hablar». Leo asintió y limpió sus manos con un trapo. «Por supuesto». Don Ricardo avanzó por el taller, mirando alrededor con gesto crítico. Observó las herramientas colgadas con precisión, las maderas apiladas por tipo, el orden meticuloso que reinaba en aquel espacio humilde pero digno. «Bonito lugar», dijo sin emoción, «aunque pequeño». «Es suficiente para vivir dignamente», respondió Leo sin alterar el tono. «Eso lo dudo», replicó el hombre sin disimular el sarcasmo. «No vine a discutir tu definición de dignidad, vine a hablar de mi hija». Leo se irguió,
mirándolo directo a los ojos con calma. La respeto más de lo que imagina. Ah, de eso no tengo duda. El problema es que no todos los respetos son convenientes. ¿Convenientes para quién?, preguntó Leo con serenidad. Para ella, por supuesto, dijo el padre, dando un paso adelante. Tú no entiendes lo que implica su situación. Ella no necesita un romance, necesita estabilidad, seguridad. Leo respiró hondo. No confunda compasión con amor, señor. Yo no la veo como alguien a quien cuidar, sino como alguien a quien admirar. El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. El padre lo observó con una mezcla de rabia y desconcierto. Eres listo con las palabras, pero eso no te hace su igual. Tú no perteneces a nuestro mundo, Leo. No entiendes lo que significa ser un Rivera. Leo no bajó la mirada. Tiene razón, contestó tranquilo. No pertenezco a su mundo, pero su hija tampoco quiere seguir viviendo en él. Por un momento, el empresario perdió la compostura. Golpeó la mesa más cercana con la palma de la mano. No sabes lo que dices. Ella no sabe lo que hace. Está confundida, vulnerable. Su voz bajó, cortante como un cuchillo. Y tú estás aprovechando eso. Leo lo miró sin bajar la cabeza. Si amar a alguien significa aprovecharse, entonces sí, lo estoy haciendo. Me aprovecho de que ella confía en mí, de que ríe conmigo, de que por primera vez en años se siente libre. Si eso le parece un crimen, soy culpable. Don Ricardo se quedó inmóvil. Quiso contestar, pero no lo hizo. Solo giró sobre sus talones y se marchó sin despedirse, dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier palabra. Parte 5. La ruptura con el pasado. Esa noche, Sandra lo esperaba en casa. Cuando don Ricardo entró al salón, ella estaba en su silla junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. ¿Fuiste a verlo?, preguntó sin rodeos. El padre no respondió al instante. Se sirvió un whisky, respiró hondo y dijo, ¿sí? Y confirmé lo que temía. Ese hombre no te conviene. ¿Por qué?, preguntó ella sin alterar el tono. Porque no tiene tu nivel, porque no podrá darte la vida que mereces. Sandra giró su silla para mirarlo de frente. ¿Y qué vida merezco, papá? La tuya. Llenar los días de reuniones vacías y dormir en una cama enorme donde nadie te espera. Él la miró herido. No entiendes lo que sacrifico por ti. No, papá, replicó Sandra conteniendo las lágrimas. Tú no entiendes lo que me quitaste con tanto sacrificio. Me quitaste la libertad. Me trataste como a una niña frágil, como a una carga. Pero ya no lo soy. El padre dio un paso atrás, sorprendido por la fuerza de sus palabras. ¿Desde cuándo me hablas así? Desde que conocí a alguien que me ve sin miedo, sin lástima y sin condiciones. El silencio que siguió fue el más largo de sus vidas. Don Ricardo apretó los puños, impotente. Si sigues con él, Sandra, no cuentes con mi apoyo. Ella lo miró fijamente, sin titubear. Entonces empezaré a caminar con lo que tengo: mis manos, mi mente y el amor de alguien que nunca me pidió ser otra persona. Y dicho eso, giró su silla y se alejó, dejando atrás no solo el despacho, sino todo un pasado construido sobre orgullo y apariencias. Parte 6. La tormenta. Los días siguientes fueron difíciles. Sandra se mudó temporalmente a un pequeño apartamento cerca del taller. Don Ricardo no llamó. El silencio entre ambos era un muro que crecía cada día, pesado y doloroso. Leo intentaba no hablar del tema, pero notaba en ella esa mezcla de tristeza y coraje que lo partía por dentro. «No quiero que esto te aleje de tu familia», le dijo una tarde mientras trabajaban juntos en una mesa nueva. «No me aleja», respondió ella con firmeza. «Solo me acerca a quien realmente soy». Él la miró con ternura. «Tú me enseñaste algo, Sandra, que la madera más fuerte no es la que nunca se quiebra, sino la que sabe cómo repararse». Ella sonrió, y en ese momento una llamada cambió todo. Javier,
uno de los empleados, gritaba al teléfono con desesperación: «Jefe, el taller se está inundando. El agua sube muy rápido». Leo y Sandra se miraron. Sin pensarlo 2 veces, ella agarró su chaqueta y su portátil. «Vamos», dijo con firmeza. «No te atrevas a dejarme fuera de esto». La tormenta golpeaba la ciudad con una fuerza nunca vista. Las calles eran ríos turbulentos. El agua entraba por las rendijas del taller como una bestia hambrienta. Las herramientas flotaban, los cables chispeaban, el caos era absoluto. Y sin embargo, en medio del desastre, Sandra tomó el control. «Desconecten la corriente, lleven las piezas grandes al fondo. Javier, anota lo que se puede salvar». Su voz cortaba el ruido de la tormenta, dirigía, organizaba, decidía. No era la heredera frágil, era una líder, una mujer que sabía exactamente qué hacer cuando todo se derrumbaba. Horas después, cuando el agua comenzaba a bajar, don Ricardo apareció, empapado, buscando desesperado a su hija. Al verla en medio del taller, llena de barro hasta los codos, dando órdenes sin dudar, se quedó paralizado. «Sandra», murmuró con voz quebrada. «¿Qué estás haciendo aquí salvando lo que vale la pena, papá?», respondió ella sin mirarlo, concentrada en su tarea. Él observó la escena, empleados obedeciendo sus indicaciones, Leo trabajando a su lado sin cuestionarla, el taller resistiendo gracias a su liderazgo. Por primera vez, vio en su hija algo que nunca había reconocido: poder real, independencia, fuerza. Cuando el agua por fin empezó a retroceder, se acercó a ella. «Te juzgué mal», admitió con voz rota. «Creí que necesitabas cuidados, y lo que necesitabas era respeto». Ella levantó la mirada, cansada pero serena. «Tarde, papá, pero gracias por verlo». El hombre asintió sin palabras, y cuando sus ojos se cruzaron con los de Leo, entendió que ya no tenía nada que prohibir ni que proteger, porque en medio del desastre había visto algo más fuerte que cualquier apellido: el amor que su hija había elegido por sí misma. Parte 7. Reconstrucción. Pasaron varios días desde la tormenta. El sol volvió a salir, pero el aire seguía oliendo a humedad, a madera mojada y a algo nuevo que apenas comenzaba a florecer: esperanza. El taller estaba dañado, sí, las herramientas oxidadas, las paredes manchadas de barro, pero en medio de aquel desastre había algo distinto, algo que valía más que cualquier pérdida material. Sandra y Leo trabajaron codo a codo en la reconstrucción. Ella planificaba los materiales, gestionaba los seguros, rediseñaba los procesos con la precisión de una ingeniera. Él reparaba, lijaba, levantaba lo que se había caído. Era una danza silenciosa entre dos mundos que finalmente habían aprendido a moverse al mismo ritmo. Una mañana, cuando el ruido del martillo resonaba entre las paredes recién pintadas, don Ricardo apareció en la puerta, esta vez sin traje, sin corbata, sin máscara, solo un hombre cansado, con los ojos enrojecidos por el orgullo que le había quitado tanto. «Buenos días», dijo con voz baja. Leo levantó la vista, sorprendido. Sandra lo miró expectante. «Papá, no esperaba verte. Lo sé, pero necesitaba hacerlo». Entró despacio, observando el lugar como si fuera un templo que acabara de descubrir. «Increíble lo que han hecho aquí. Está vivo». «Costó», respondió Leo secándose las manos, «pero lo logramos». Don Ricardo lo observó unos segundos, luego se acercó. «Sé que no tengo derecho a darte consejos, pero cuando vi este lugar bajo el agua, pensé que todo estaba perdido, y sin embargo, ustedes lo devolvieron a la vida». «Lo hicimos juntos», interrumpió Sandra con suavidad. «Lo sé, hija, y es lo que más me enorgullece». El hombre respiró hondo, como si estuviera soltando años de peso. «He pasado mi vida creyendo que el dinero y el apellido eran lo que nos daba valor.
pero tú me enseñaste algo que olvidé hace mucho tiempo, que el valor real está en seguir de pie, aunque el agua te llegue al cuello. Sandra lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez su padre sonrió sin soberbia. Perdóname, hija, por todo el miedo que te impuse, por haberte hecho creer que eras débil, cuando en realidad eras más fuerte que yo. Ella lo abrazó sin decir nada. Ese abrazo silencioso y largo fue la verdadera firma de paz entre ambos. Cuando se separaron, don Ricardo miró a Leo. Tú me hiciste ver quién era realmente mi hija. Te juzgué sin entenderte, y eso me avergüenza. No tiene por qué, señor, respondió Leo con sinceridad. Yo también tuve miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de perderla. Pero ella nunca dudó. Y cuando alguien te mira sin miedo, no te queda más opción que creer en ti. El padre asintió, emocionado. Si me lo permites, quiero ayudarte a ampliar este lugar. No como un regalo, sino como socio. Leo sonrió. Gracias, pero este taller ya tiene una socia. Miró a Sandra. Ella le devolvió la sonrisa. El empresario rió suavemente. Entonces invierto en ambos. Quiero ser parte de lo que están construyendo. Y por primera vez, Leo aceptó una mano que antes le habría parecido imposible de tomar. Parte 8. El crecimiento. Los meses pasaron y el taller creció más de lo que nadie imaginó. El nuevo cartel decía Márquez and Rivera, carpintería y diseño. Era más que un nombre, era una promesa, una unión de dos mundos que habían aprendido a respetarse. Sandra había creado un sistema digital que automatizaba los pedidos, organizaba las entregas y mostraba en línea cada pieza terminada. Los clientes podían seguir el proceso completo, desde la selección de la madera hasta el acabado final. Leo, mientras tanto, diseñaba muebles personalizados con la precisión de un artista y la pasión de un poeta. Juntos habían hecho de la madera algo más que un oficio, una historia compartida. Una tarde, mientras revisaban las últimas cuentas del mes, Sandra lo encontró distraído. Él la miraba en silencio, como si quisiera memorizarla. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que quiero detener el tiempo justo aquí. No puedes, respondió ella sonriendo, pero puedo hacer algo mejor. Esa noche, esperó a que el taller quedara vacío. Encendió decenas de velas, colocó flores blancas y decoró la mesa más grande con fotografías de ambos. Cada imagen era un pedazo del camino. La primera risa en el taller, la noche de la tormenta, el abrazo con su padre, las manos entrelazadas sobre un trozo de madera. Cuando todo estuvo listo, llamó a Sandra. Ella llegó unos minutos después sin sospechar nada. Al entrar, se quedó inmóvil. El taller parecía otro mundo cálido, luminoso, lleno de recuerdos vivos. ¿Qué es esto?, susurró. Leo se acercó con el corazón en la garganta. Una historia tallada con errores, aciertos y mucho amor. Se arrodilló frente a ella. Abrió una pequeña caja de madera hecha por sus propias manos. Dentro, un anillo sencillo con un detalle de vetas doradas talladas a mano. Hace un año me equivoqué de mesa, dijo con la voz quebrada, y ese error me llevó hasta ti. Contigo aprendí que las cosas más hermosas no nacen de lo perfecto, sino de lo que se atreve a recomponerse. Sandra, ¿quieres casarte conmigo? Ella se llevó las manos al rostro, emocionada. Sí, Leo, 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo y la besó. El taller, testigo silencioso de su historia, se llenó de luz y paz. Solo el sonido de la lluvia suave, esta vez amable, acompañó aquel momento. Parte 9. La boda. Fue una ceremonia pequeña, pero cada detalle hablaba de ellos. El altar estaba hecho con madera reciclada del viejo taller. Las flores eran las mismas que Sandra usaba para decorar sus primeras mesas.
Él vestía un traje gris claro, sin corbata. Ella, un vestido sencillo de seda blanca, sin adornos, solo pureza y luz. Cuando don Ricardo la acompañó al altar, no la empujó. Caminó junto a ella, tomándola de la mano. «Esta vez no te llevo, hija», susurró. «Solo te acompaño». El silencio entre los invitados era absoluto. El padre entregó la mano de su hija a Leo, y en su voz temblaba la emoción que tantas veces había ocultado. «Cuídala como yo debía hacerlo». «Lo haré», dijo Leo, «no porque deba, sino porque la amo». El sacerdote los miró y sonrió. Dicen que el amor es el arte de equivocarse juntos y seguir eligiéndose cada día. Y ustedes, hijos, son la prueba viviente de eso. Las promesas fueron sencillas, pero verdaderas. Prometo verte sin miedo. Prometo no intentar cambiarte. Prometo que, aunque el mundo se equivoque, siempre te elegiré. Cuando se besaron, el viento sopló con una fuerza suave, como si el universo entero aplaudiera. Parte 10. Los años. Después. Pasaron los años. Ocio creció, la familia también. Un niño pequeño corría entre los muebles del taller, riendo mientras perseguía virutas de madera que flotaban en el aire. Llevaba el mismo brillo en los ojos de su padre, la misma determinación tranquila. Una niña más pequeña, de apenas 3 años, jugaba con bloques de madera que Leo había lijado especialmente para ella. Tenía la sonrisa de su madre y esa misma calma que conquistaba corazones. Leo y Sandra los observaban desde la puerta del taller, apoyados uno contra el otro, compartiendo ese silencio cómplice que solo los años y el amor verdadero pueden tejer. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó ella suavemente. Nunca, respondió él con sinceridad, pero ahora no puedo imaginar nada diferente. El taller había crecido. Ya no era solo un espacio pequeño con herramientas colgadas. Ahora ocupaba 2 edificios conectados, uno para la producción, otro para el showroom donde Sandra manejaba las ventas en línea y las reuniones con clientes. Marqués & Rivera se había convertido en una marca reconocida, no solo por la calidad de sus muebles, sino por la historia que cada pieza llevaba consigo. Historias de superación, de amor, de 2 mundos que se habían unido contra todo pronóstico. Don Ricardo visitaba el taller cada semana, ya no como el empresario intimidante, sino como el abuelo orgulloso que cargaba a sus nietos y les contaba historias mientras Leo trabajaba. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Sandra encontró a su padre sentado en el escritorio del taller, mirando una vieja fotografía. Era de la noche de la tormenta, todos cubiertos de barro, agotados, pero sonriendo. «¿Qué haces, papá?». Él levantó la vista, con los ojos húmedos, recordando el día en que dejé de ser ciego. Ella se acercó y tomó su mano. «Nunca fuiste ciego, solo tenías miedo. Miedo de perderte», admitió él, «y casi te pierdo por ese mismo miedo». Sandra apretó su mano con ternura. «Pero no lo hiciste, aprendiste a verme, y eso es lo único que importa». Parte 11. La expansión. 5 años después de la boda, llegó una oportunidad que ninguno esperaba. Una cadena internacional de tiendas de diseño contactó a Marqués & Rivera. Querían distribuir sus muebles en 12 países. Era el tipo de contrato que cambiaría todo. Más empleados, más producción, más responsabilidad. Esa noche, Leo y Sandra se sentaron en la mesa que él había hecho para ella años atrás. La primera mesa, la que tenía historia. «¿Qué piensas?», preguntó Sandra, estudiando su rostro. Leo miraba el contrato sin expresión definida. «Pienso que esto es grande, más grande que nosotros». «¿Te asusta?». «No exactamente», respondió él. «Me preocupa perder lo que tenemos, esta tranquilidad,
el poder mirar a cada cliente a los ojos, conocer cada pieza que sale de aquí. Sandra asintió. Entendía perfectamente. Entonces no lo hagamos. Leo levantó la vista, sorprendido. ¿En serio? En serio, dijo ella con firmeza. Construimos esto para ser felices, no para ser enormes. Si crecer significa perder lo que somos, entonces ya somos suficientemente grandes. Él sonrió, aliviado. ¿Sabes qué? Tienes razón, rechacémoslo. Pero entonces Sandra sonrió con picardía. O podríamos hacerlo a nuestra manera. ¿Qué quieres decir? Crecer sin perder la esencia. Entrenar a otros carpinteros en nuestra filosofía. Abrir talleres pequeños en lugar de una fábrica gigante. Mantener el alma, solo multiplicarla. Leo la miró maravillado. ¿Cómo es que siempre sabes exactamente qué hacer? Porque trabajo con la mejor madera, respondió ella guiñándole un ojo, la que sabe doblarse sin romperse. Y así lo hicieron. En lugar de una gran fábrica impersonal, abrieron 6 talleres pequeños en diferentes ciudades, cada uno manejado por carpinteros que Leo había entrenado personalmente, personas que entendían que cada mueble no era solo un objeto, sino una historia. Sandra diseñó un sistema donde cada taller mantenía su identidad, pero compartía la filosofía: respeto por la madera, amor por el oficio, atención al detalle. Y funcionó. Márquez and Rivera se convirtió no en una empresa, sino en un movimiento, un recordatorio de que el éxito no se mide solo en números, sino en vidas tocadas, en historias creadas, en legados construidos con las manos. Parte 12. El legado. Una tarde de otoño, 15 años después de aquella cita a ciegas fallida, Leo encontró a su hijo mayor, ahora de 14 años, trabajando en el taller. El muchacho lijaba una pieza de cedro con la misma concentración que su padre. ¿Qué haces, Mateo?, preguntó Leo, apoyándose en la puerta. Hago una caja para mamá, respondió el chico sin levantar la vista. Para su cumpleaños. Leo sintió una oleada de orgullo y nostalgia. ¿Puedo ayudarte? No, dijo Mateo con una sonrisa. Esto tengo que hacerlo yo solo. Tú me enseñaste que lo hecho con tus propias manos vale más. Leo asintió, con un nudo en la garganta. Se sentó cerca, en silencio, observando cómo su hijo trabajaba. Y en ese momento comprendió que el verdadero legado no estaba en los talleres, ni en los contratos, ni siquiera en los muebles. Estaba en esto, en un hijo que había aprendido que el valor real se encuentra en el esfuerzo, en la paciencia, en crear algo con amor. Esa noche, durante la cena familiar, Sandra abrió su regalo. Era una pequeña caja de madera con grabados delicados. Dentro, una nota escrita con la caligrafía torpe pero sincera de un adolescente. Mamá, gracias por enseñarme que ser fuerte no significa no caerse, sino levantarse cada vez. Te amo. Mateo. Sandra lloró. Leo lloró. Hasta don Ricardo, sentado al otro lado de la mesa, se limpió discretamente los ojos. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo el abuelo con voz emocionada. ¿Qué, papá?, preguntó Sandra. Que yo casi lo arruino todo, y ustedes me enseñaron que nunca es tarde para construir algo nuevo. Leo levantó su copa. Por las segundas oportunidades y por equivocarse en la mesa correcta. Todos rieron y brindaron. Parte 13. La noche de las estrellas. Al caer la noche, después de que los niños se durmieran y don Ricardo se retirara a su casa, Leo y Sandra salieron al balcón de su hogar. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que brillaban como promesas cumplidas. Se sentaron juntos, ella en su silla, él en el suelo a su lado, con la cabeza apoyada en sus piernas. ¿Recuerdas aquella noche?, preguntó ella, acariciando su cabello. ¿Cuál de todas?,
respondió él sonriendo. La primera, la del restaurante, la mesa equivocada. Leo levantó la vista hacia las estrellas. Sí, pensé que era el fin del mundo sentarme en el lugar equivocado. Y resultó ser el principio de todo, añadió ella. Hubo un silencio cómodo, de esos que ya no necesitan palabras. Leo, dijo Sandra después de un momento. ¿Sí? Si tuvieras que hacerlo todo otra vez, ¿cambiarías algo? Él lo pensó un momento genuinamente. No, me volvería a equivocar 1000 veces si eso significa encontrarte. Ella sonrió con esa sonrisa que le había robado el corazón 15 años atrás. Entonces prométeme una cosa. Lo que quieras. Que cuando la vida vuelva a equivocarse, nos encuentre juntos. Leo tomó su mano, la besó con ternura infinita y la apretó con fuerza. Siempre. El viento sopló suavemente, meciendo las hojas de los árboles. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban como velas en un altar gigante, y en ese balcón, bajo un cielo lleno de estrellas, dos almas que el destino había unido por error recordaron la lección más importante de todas, que a veces la mesa equivocada es exactamente el lugar correcto, que el amor verdadero no nace de la perfección, sino de la valentía de elegirse cada día, que las diferencias no separan, solo muestran cuánto podemos crecer juntos, y que cuando dos personas deciden construir algo juntas, con paciencia, con respeto, con amor, no hay tormenta que pueda derribarlas. Parte 14. El círculo completo. 10 años más tarde. El taller original, el primero, había sido convertido en un museo, no un museo frío y distante, sino un espacio vivo donde las nuevas generaciones de carpinteros venían a aprender, a inspirarse, a recordar que todo comenzó con 2 manos, una idea y mucho corazón. Sandra había donado la mesa original, aquella que Leo hizo para ella, al museo. Junto a ella, una placa de bronce que decía: todo gran amor comienza con un error hermoso. Esa tarde, un joven de 23 años entró nervioso al museo. Se llamaba Daniel, era estudiante de diseño y había leído sobre la historia de Márquez en Rivera. Caminó entre las piezas exhibidas, tocando con reverencia las herramientas antiguas, leyendo las historias enmarcadas en las paredes. Y entonces la vio, una mujer joven, de cabello castaño, sentada junto a la ventana, dibujando en una tablet. Daniel se acercó tímidamente. ¿Perdón?, preguntó con voz insegura. ¿Eres la guía del museo? Ella levantó la vista y sonrió. No exactamente, solo vine a dibujar. Este lugar me inspira. Él asintió, nervioso. ¿Te molesta si me siento? Estoy esperando a alguien para una cita. Ella rió con suavidad. No me molesta, pero creo que te equivocaste de lugar. Las citas suelen ser en cafés, no en museos de carpintería. Lo sé, admitió él riendo, pero quería algo diferente. Se sentaron juntos. Comenzaron a hablar sobre diseño, sobre madera, sobre historias que las cosas pueden contar. Y cuando la persona que Daniel esperaba nunca llegó, él ya no le importó, porque había encontrado algo mejor. Desde la entrada del museo, Leo y Sandra observaban la escena tomados de la mano. ¿Crees que...? Comenzó Sandra. Sí, respondió Leo sonriendo. Creo que el destino acaba de equivocarse otra vez. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Entonces nuestro trabajo aquí está hecho. Se marcharon en silencio, dejando que la historia se repitiera, dejando que el amor volviera a florecer en un error hermoso, porque así funciona el destino, no con señales grandiosas ni planes perfectos, sino con mesas equivocadas, corazones abiertos y la valentía de quedarse cuando todo indica que deberías irte. Parte 15. El final que es un comienzo. 20 años después de aquella primera noche, Leo y Sandra se sentaron una vez más en su balcón. Los niños ya eran adultos.
Mateo manejaba 3 de los talleres. La pequeña Emma se había convertido en diseñadora y llevaba la marca a nuevas alturas con sus innovaciones digitales. Don Ricardo había fallecido 2 años atrás, pero lo había hecho en paz, rodeado de amor, sabiendo que su hija era feliz. El cielo ardía en tonos dorados, el atardecer más hermoso que habían visto en años. ¿Recuerdas aquella noche?, preguntó Sandra con la voz suave de quien ha vivido una vida plena. Leo sonrió. Cada día de mi vida. ¿Cuál de todas? La primera, la del restaurante, la mesa equivocada. Sandra rió, esa risa que nunca había perdido su magia. ¿Y si tuvieras que hacerlo todo otra vez, qué harías? Leo la miró con ojos llenos de amor y años compartidos. Me volvería a equivocar, 1 y 1000 veces, porque ese error me trajo a ti. Ella tomó su mano, arrugada ahora pero todavía fuerte. Entonces prométeme una cosa. Lo que quieras. Que cuando la vida vuelva a equivocarse, cuando llegue nuestro último día, nos encuentre exactamente así, juntos. Leo apretó su mano con toda la fuerza que le quedaba. Siempre, mi amor, siempre. El sol se hundió en el horizonte, el taller quedó en silencio, y entre el olor de la madera y la brisa del atardecer, 2 corazones recordaron la lección que el destino les había enseñado, que a veces la mesa equivocada es el lugar más correcto de la vida, que el amor verdadero no se construye en la perfección, sino en las imperfecciones compartidas, que las tormentas más fuertes solo revelan quién realmente está dispuesto a quedarse, y que cuando 2 almas deciden tallarse un camino juntas, no hay apellido, ni distancia, ni prejuicio que pueda separarlas, porque al final lo único que queda no son las mesas, ni los talleres, ni los legados materiales. Lo que queda es el amor que nace de un error, el amor que crece en el respeto, el amor que se fortalece en la tormenta, el amor que se talla, se lija, se barniza y se entrega con las manos abiertas, y ese amor, como la mejor madera, solo se vuelve más hermoso con el tiempo.